Como el red. Buenas noches a todos los presentes. Estamos iniciando la segunda clase del curso de adaptación de queratoconos online. El profesor, el optómetra Osvaldo Solís, tiene una especialización en fabricación y adaptación de lentes de contacto en la Universidad de Buenos Aires. Es optómetra egresado del CEPEC el año 2001. Es especialista en salud visual, especialización en optometría pediátrica y estrabismo el año 2005, y además en este momento está cursando una maestría en terapia visual en España, en Caera, y ha sido presidente de la Cámara de Ópticas y Ópticos del Chaco, electo varias veces, así que tiene un currículum muy vasto, muy profundo. Ha sido disertante también de muchas jornadas del TEC, y ahora tenemos el gusto de recibirlo como profesor online en este curso de queratocono. Él es especialista en eso, así que los dejo con él para que pueda comenzar su clase. Osvaldo, que tengas éxito. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Buenas noches a todos. Es un gusto y un honor para mí estar en este evento tan importante, con una calidad de disertantes realmente muy buena. Quiero que sepan que yo siempre lo digo, algunos no me conocen, así que lo voy a reiterar, que yo, aparte de ser un profesional, soy un paciente de queratocono, así que conozco y la siento la enfermedad tanto desde adentro como desde afuera. Lo que es importante para empezar esta clase es tener en cuenta todo el historial que hubo para el diagnóstico, para el tratamiento, para el manejo, porque todavía se está discutiendo, ¿no es cierto? Y hay cuestiones históricas que tienen que ver con estas dificultades, ¿no es cierto? Obviamente, ¿cómo podían detectar un queratocono en la antigüedad con la precariedad instrumental que había, ¿no es cierto? Históricamente los oftalmólogos, los optometristas, los científicos confundían al queratocono con otras ectasias, no tenían forma de diferenciarlas. Todas las deformaciones corneales para ellos eran lo mismo, y también la confundían con desórdenes de adelgazamiento que no son ectasias. Ya lo vamos a ver. La primera referencia bibliográfica sobre queratocono en realidad no lo llamaba queratocono sino estafiloma diáfano, ¿no es cierto? Se conocía antes el estafiloma posterior, que era una deformación posterior de la córnea, y al queratocono como si fuera un estafiloma anterior, ¿no es cierto? Eso fue presentado en una tesis doctoral por un oculista alemán que era el doctor Burchard Mouchard en 1748. Luego eso fue la primera mención, pero no se lo denominaba queratocono todavía. La primera descripción la hizo el médico británico Nottingham en 1854, que hizo un estudio muy interesante detallando todos los cambios topográficos y todas las características que tenía el queratocono, diferenciando de otras ectasias. Por ejemplo, este doctor ya empezó a hablar de poliopía, de los cambios refractivos, las dificultades de corrección. Hoy en día hay muchos profesionales que no saben, por ejemplo, lo que es la poliopía, y sin embargo ya estaba mencionada en este estudio de 1854. Luego estos estudios fueron ampliados por otros oftalmólogos muy importantes como Deakin y Mark Amsler, que hizo una clasificación muy importante. La primera clasificación justamente de queratocono fue realizada por Amsler y Krummeitsch, que dividieron al queratocono en 4 grados, de acuerdo a unos estudios muy interesantes que lo vamos a ver a continuación. Y los primeros intentos de adaptación de lentes de contacto para queratocono datan del año 1888. Así que realmente la contactología avanzó un poco gracias a nosotros. ¿Cómo surgen los estudios de Amsler y de Krummeitsch? Justamente porque utilizaron el disco de Plácido, pero lo adaptaron armando un instrumento, uno de los primeros instrumentos sofisticados, que era el fotoqueratoscopio, que era usar el disco de Plácido con 4 luces posteriores, una cámara fotográfica en el centro, ¿no es cierto?, para ir fotografiando
cómo se deformaban las miras en los distintos pacientes con ectasias. Así es como ellos pudieron ver y diferenciar que hay distintos tipos de queratocono y dividirlos en 4 grados de acuerdo al avance, ¿no es cierto?, al estadio de la ectasia. Esa clasificación se realizó en 1932, luego de haber revisado a una cantidad bastante importante de pacientes. En la fotografía yo elegí un disco de Plácido, pero no el adaptado con la cámara fotográfica detrás, para que vean que es un instrumento que en el centro tiene un orificio de observación y proyecta, ¿no es cierto?, esas imágenes anulares que son discos perfectos y que en una córnea normal van a dar una imagen exacta. Sin embargo, en un queratocono se van a deformar y distorsionar. Esa es la primera clasificación, ¿no es cierto?, de queratocono que realmente fue importante. Hay distintos tipos de clasificación, hay distintos enfoques para clasificar. Por ejemplo, según la fase evolutiva del queratocono, hay 2. Una es la que mencionamos recién, que es la de Ambler y Krummeich, que dividieron en 4 grados de acuerdo al desarrollo, ¿no es cierto?, de la ectasia. Luego hubo otro doctor llamado Merlin, que a los 4 grados que habían detectado Ambler y Krummeich, le agregaron otros que no estaban detectados. O sea que no solamente había que tener en cuenta la curvatura, el aspecto morfológico, sino también el estado de salud de esas córneas. Y ahí aparece el queratocono frustro, el queratocono cicatrizal y el queratocono agudo, que se presentan de una manera totalmente distinta a los demás. Hay otra clasificación que es de acuerdo a la edad de inicio, son totalmente distintos. Está el queratocono de la pubertad, que es el que la mayoría tiene, ¿no es cierto? Pero también hay queratoconos tardíos, o sea que hay casos de queratocono que se van a presentar después de los 30, cerca de los 40 años. Más adelante ocurren, pero de una manera mucho más rara, ¿no es cierto? El más frecuente es el de la pubertad y que se da entre los 14 y los 16, 17 años, como fue en mi caso. También se puede clasificar según los radios de curvatura corneal, o sea, es como una clasificación simplificada de la que hicieron Ambler, porque Ambler tenía en cuenta otras cosas, el grado de ectasia. En cambio, simplemente clasificar por curvatura no es de gran utilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber un queratocono que tenga una curva muy empinada, sin embargo ser una córnea sana y adaptarse perfectamente a las lentes de contacto. En cambio, puede haber otro queratocono que no tiene tanta curvatura, pero sí tiene un ápex excéntrico, o tiene estrías, o tiene un grado de adelgazamiento que hace que la adaptación sea realmente muy dificultosa. Entonces, esta es muy relativa la importancia de este tipo de clasificaciones. Esta también se clasifica en 4 grados y, como le digo, es muy parecida a la de Ambler. Después se clasifican también los queratoconos según la morfología. De acuerdo a la morfología podemos enfocar desde la forma, como si nosotros hiciéramos una topografía, ¿no es cierto?, del cono, de acuerdo a la forma de la base. Y tenemos 3 tipos de conos bien diferenciados. Unos son los ovales o ovalados, otros son los redondos, que tienen una base totalmente redonda, y otros que son los queratoconos en pezón, que son los llamados nipple. Son totalmente distintos y obviamente el criterio correctivo va a ser distinto de acuerdo a las características de cada uno de esos pacientes y de acuerdo al grado, ¿no es cierto? Para mí detectar esto, por ejemplo, es mucho más importante que clasificarlo de acuerdo a la curvatura. Yo he visto, por ejemplo, pacientes que tenían una mala elección de la lente de contacto para que les iban a adaptar por no darse cuenta que el tamaño de la base del cono no era compatible con el tamaño de la zona óptica de la lente de contacto elegida para adaptar la lente en ese caso, ¿no es cierto? De acuerdo a la morfología, también se puede diferenciar por la posición del ápex. El ápex puede estar ubicado en una zona axial y ser central o paracentral, pero también puede ser un queratocono excéntrico. El grado de excentricidad a veces realmente es muy importante. El excéntrico puede ser periférico o puede ser paralimbar. Hay veces que el ápex ya está prácticamente cercano al limbo, ¿no es cierto? Luego hay otras formas de clasificar
que se mencionan como queratoconos totalmente distintos como a los demás, que son el anómalo y el pseudoqueratocono. El queratocono anómalo es uno que se presenta de una manera aguda con todos los mares juntos, aparece de golpe de una manera furtiva, no como los demás que se van desarrollando gradualmente, ¿no es cierto? Y el pseudoqueratocono tiene que ver generalmente con pequeñas deformaciones que se producen en la córnea, muchas veces por el moldeo corneal de una lente mal adaptada, por ejemplo, ¿no es cierto? Que cuando desaparece la noxa, que es la causa que provoca esa deformación, la córnea vuelve a su forma normal y desaparece el queratocono, por eso no es un queratocono real. Es muy importante detenernos en la primer clasificación, que es la de Amler y Krumes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque merecen, por haber sido los pioneros, ¿no es cierto?, los primeros en hacer un estudio, en haber sido ellos quienes diseñaron el videoqueratoscopio, realmente se miraron muchísimo e hicieron un trabajo notable. Los 4 grados que ellos detectaron son el incipiente, el avanzado, el grave y el quirúrgico. El incipiente se caracterizaba por tener un astigmatismo oblicuo y las miras queratométricas, porque no se olviden que en ese entonces no habían topógrafos, sino estaba el videoqueratoscopio y el queratómetro. Y las miras se veían algo irregulares, pero no tan deformadas. También se notaba un incremento en la curvatura y una asimetría. Es muy importante tener en cuenta esto de la asimetría porque se forma aquí el llamado ángulo de Amler, que es el grado en el cual se separan los ejes de la posición que deberían tener. Entonces, cuando el eje principal se empieza a inclinar, se habla de que se produce un ángulo de Amler. Ya los ejes principales no están a 90 grados entre sí. Si se desvían de 0 a 3 grados es un queratocono incipiente, ¿no es cierto? También en este caso se tiene en cuenta la agudeza visual, va a ser muy buena. Con gafas va a ser de 6 décimas a 10 décimas, ¿no es cierto? Y a veces no es necesario corregir con lentes de contacto. Un queratocono avanzado tiene una mayor distorsión de la curvatura, eso es lo que iban detectando, y que tenían un mayor astigmatismo corneal. La curvatura también iba a estar mucho más empinada y empieza a notarse la asimetría. Ya el grado del ángulo de Amler pasa a estar de 4 a 9 grados, ¿no es cierto? También hay un descenso en la agudeza visual con gafas. Fíjense que ya baja de 2 a 6 décimas y con lentes de contacto muchas veces no llegan a las 10 décimas o al 20. A veces llegan a un poquito menos, ¿no es cierto? El queratocono grave, en cambio, tiene una gran deformación. Ya no solamente las miras están distorsionadas, sino que a veces son ilegibles. Tienen un adelgazamiento notable en la córnea y uno lo nota con la lámpara de hendidura. Antes, los queratoconos muchas veces se detectaban, salvo en este tipo de estudios, cuando llegaban a este estado, cuando estaban graves realmente. El ángulo de Amler está en el orden de los 9 a 10 grados. La agudeza visual con gafas también vuelve a disminuir, no pasa de 2. ¿Me escuchás? Mira, yo te escribí ahí, dice, fíjate si bajás un poco tu audio, al lado de tu imagen, Ánima Afrodita. Espera, Marcela, por favor. Espera, Marcela, que yo lo saqué para que me escuche. Si bajás un poco tu audio al lado de tu imagen, hay una ruedita blanca, bájala un poco, así se reduce el ruido de fondo. Sí, Alma, yo lo corté para que me escuche, porque le quería que él escuchara, leyera y escuchara este mensaje. Porque se está haciendo ese ruido de fondo, Osvaldo, es un poquito bastante molesto de rato, es como un zumbido, no sé qué es. Y al tener la correderita esa blanquita, grisácea, blanca, alta, eso hace que el ruido de fondo se escuche más todavía. ¿Listo? Ahí vamos de vuelta. ¿El viento? Mirá vos. Sí, el ruido que estás escuchando, no sé si no era mejor el aire acondicionado, pero hay un poco de viento y hace mover, hay construcciones acá al lado y enfrente, y ese es el ruido que están escuchando ustedes. Estoy en una zona con varios edificios, se embolsa el viento y eso es lo que hace ruido. ¿Me escuchan un poquito mejor ahora?
Osvaldo, escúchame un momentito. Es Sí, importante que cada uno baje con la vista hacia el chat por si hay algún tipo de pregunta o que la pueda contestar en el momento. Entonces, cada tanto acordate ok. de mirar. Escuchen, cada diapositiva que paso bajo la mirada, ¿sí? Perfecto, ¿Está? me voy. Bueno, hoy había quedado, ahora me escuchan mejor, ¿sí? Hab- Hoy había quedado, ¿no es cierto?, en el queratocono grave, que era el tercer estadio, y que con lentes de contacto estaba en la parte final, la agudeza visual va de 5 a 10 décimas, ¿no es cierto? Con gafas prácticamente ya es nula, no pasa de 2 décimas, y el último grado es el quirúrgico, que es un queratocono que está ya lleno de cicatrices, hay fibrosis, la visibilidad de los nervios es muy notable, el adelgazamiento también es muy pronunciado, y este grado de irregularidad hace que las mediciones queratométricas sean imposibles, ¿no es cierto? Entonces ese era el cuarto grado, que era el quirúrgico. Miro si hay alguna pregunta. No. Bueno, en la actualidad, tanto la primer clasificación, que es la que termino de mencionar, de Amleth-Krumage, como las posteriores realizadas, resultan insuficientes bajo los actuales conocimientos. Por eso es que se realizó el año pasado, en abril, un consenso mundial que se llamó Consenso Global sobre Queratoconos y Ectasias, donde se reunieron 36 oftalmólogos especializados y reconocidos mundialmente para hacer un análisis muy completo de los casos de queratocono y de otras ectasias. Para ello se dividieron en tres grupos. El primer grupo estudió todo lo que tenía que ver con definición y diagnóstico. El segundo grupo, todo lo que tenía que ver con el tratamiento no quirúrgico, y el tercero, con tratamiento quirúrgico. Realmente, con la nueva tecnología y con todos los aportes que hicieron estos oftalmólogos, se sacaron muy interesantes conclusiones. Las consideraciones, por ejemplo, para empezar a nombrarlas, es que el queratocono unilateral no existe realmente. Una persona puede tener un queratocono manifiesto en un ojo y frustro en el otro, pero no es un queratocono unilateral. Entonces hay que tener cuidado, porque aquellos pacientes que a veces pasan, ¿no es cierto?, que usan lente de contacto en un ojo, para queratocono constantemente hay que controlar el otro y no dejar que se vaya a hacer una cirugía refractiva aun cuando no se detecte la ectasia, porque seguro que la cirugía se lo va a hacer que se manifieste. La otra cuestión es que hay queratoconos secundarios que pueden ser inducidos por procesos mecánicos en una córnea que ya está predispuesta, lo cual podría ser unilateral. Yo acabo de agregar algo, ¿no es cierto?, respecto a los queratoconos inducidos. Agrego a lo que ellos dijeron. Hubieron muchos estudios que proponían la existencia de queratoconos inducidos, algunos por la altitud, otros por déficit de magnesio, otros por otras cuestiones. Según mi teoría y lo que yo voy estudiando y voy escribiendo, para mí tiene mucha relación con la radiación ultravioleta, porque casualmente en todas las zonas que tenemos altas emisiones de radiación ultravioleta es altísima la tasa de queratoconos, es cada vez más creciente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la radiación ultravioleta es cancerígena, y así como puede provocar un cáncer, también puede provocar una deformación en la retina o también en la córnea, generando un queratocono. Por otro lado, también es importante saber que no hay una relación directa entre queratocono y ojo seco, ni entre queratocono y alergia. Y yo les voy a agregar algo más. Tampoco hay entre queratocono y miopía. Si bien en la mayoría de la bibliografía se menciona que el queratocono se da en casos de miopía, yo tengo varios pacientes con queratocono que son hipermétropes, ¿no es cierto? Y tengo muchos pacientes con queratocono que no tienen alergia y que no tienen ojo seco. Sí hay una relación directa, pero no son los causales directos de esta patología. Bajo la mirada para ver controlable las preguntas. Bien. En este consenso mundial también se evaluó la parte de cuál es la patofisiología del queratocono, y se dice que probablemente, o sea, no hay certeza totalmente,
incluya a los siguientes componentes: a un desorden genético, desórdenes bioquímicos, biomecánicos y o ambientales. ¿Qué quiere decir? Que el queratocono, eso es lo que yo decía, si ustedes recuerdan lo que estuvieron en alguna conferencia mía anterior a esto, yo decía que es multifactorial, no se produce por un solo factor, puede ser de origen genético o no. Los factores de riesgo, uno sí tiene que saber que ciertas personas van a tener mayor riesgo. Tiene, por ejemplo, lo que tiene síndrome de Down, se sabe que el queratocono tiene una altísima incidencia en el Down, los que tienen antecedentes familiares, todos aquellos que tienen un paciente con queratocono deben evaluar a toda su familia. Aquí me detengo en algo que es muy importante y que no figura en este tipo de estudios, porque ellos los ven desde el punto de vista del profesional y acá le hablo yo del punto de vista del paciente. Para los que tenemos queratocono, una gran preocupación saber si lo vamos a transmitir o no. O sea, siendo muy chicos, nosotros nos planteamos si vamos a querer tener hijos o qué vamos a hacer con nuestra vida, porque no queremos transmitir esa patología. Y como en la mayoría de la bibliografía figura que es hereditario, muchos de nosotros tenemos realmente miedo, ¿no es cierto? Es bueno entender al paciente y es bueno saber que esas cuestiones les preocupan, no se fijen solo en la córnea, sino vean a la persona integralmente, ¿no es cierto? Bueno, hay otro tipo de factores que son de riesgo para queratocono, como por ejemplo la atopía. Ya habíamos visto que la alergia tiene una relación bastante importante con el queratocono, tener el párpado laxo, los desórdenes del tejido conectivo. Incluso hay investigaciones que han detectado cuáles son las fallas genéticas en estos casos que provocan el queratocono, o sea, lo relacionan con una falla específica. Están tan avanzadas las investigaciones que ya llegan a detectar eso. También con la maurosis congénita de Leber. Otras consideraciones hay que hay que marcar es que el queratocono unilateral no existe, bueno, eso ya lo había dicho anteriormente, ¿no es cierto? Y que los queratoconos secundarios pueden ser inducidos por procesos mecánicos. También dentro de estos queratoconos inducidos hay que considerar los que son inducidos por cirugía refractiva, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante, antes de que un paciente vaya a una cirugía refractiva, hacerle un estudio muy exhaustivo para ver si no tiene alguna predisposición al queratocono, ¿no es cierto? Bueno, miro si hay alguna... Sí, veo que me dicen que muchas veces hay generación marginal pelúcida acompañada de hipermetropía. En el queratocono exactamente ocurre lo mismo, varios pacientes. Con respecto al consenso, el consenso habla también de un tratamiento no quirúrgico, ¿no es cierto?, donde las metas más importantes son interrumpir el proceso de la enfermedad y rehabilitar visualmente al paciente. Acá en esto también va a haber hay algo que está en discusión. Para algunas personas las lentes de contacto no interrumpen el progreso de la enfermedad y yo sostengo que sí. Esto es lo que dicen muchos profesionales, que la lente no detiene, ¿no es cierto? La lente de contacto bien adaptada tiende a frenar el avance de la ectasia y nosotros podemos estar seguros que si tenemos un paciente bien adaptado es muy difícil de que vaya a llegar a necesitar ni anillos y mucho menos una queratoplastía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le estamos dando a esa córnea una contención mecánica. Es muy importante que esa contención mecánica sea, obviamente, no solamente dándole agudeza visual, sino también dándole confort. Por eso que hay que rehabilitar realmente visualmente al paciente. La adaptación debe ser con un criterio individual y exhaustivo, con mucho seguimiento del paciente. Una pregunta típica que me hacían a veces los colegas es: ¿por qué yo tengo una hermosa caja de queratocono y no me sirve para tal o cual paciente? Es que en realidad uno tiene que, si se dedica a queratocono, parece que no terminamos nunca de comprar cajas de prueba, las necesitamos a todas. Si a mí me preguntan cuál quiero, yo quiero todas, porque es así. Algunos vamos a resolver con una técnica y otros con otra, va a depender de las características individuales de cada paciente. Entonces la inversión es realmente muy importante, pero los premios vienen después, ¿no es cierto?
Eh, bueno, ¿qué medidas importantes hay que tomar con el paciente? Al paciente lo tenemos que educar, nosotros tenemos que enseñarles a no frotarse los ojos como primer medida. No es cierto que el frotamiento de ojos sea el causal de queratocono, eso tiene que tenerlo en claro, pero sí tiene una relación directa. ¿Por qué? Porque algunas personas que ya tienen la tendencia a tener queratocono, el frotamiento les desencadena un proceso de apoptosis, que es muerte celular de los queratocitos, que va a generar la deformación y el queratocono. ¿En quiénes? Sobre todo en aquellas personas que se frotan por no tener una buena visión, personas con astigmatismos muy altos, personas que tienen la córnea muy delgadita, muy alérgicas y que constantemente se están frotando los ojos. Bueno, nosotros tenemos que tomar medidas para que no lo hagan. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tomando medidas antialérgicas, o sea, hay que darle medicación si es necesario. En algunos casos son gotas en forma tópica, en otros casos se le hace hacer un tratamiento antialérgico a nivel general. También es muy importante el uso de lubricantes para evitar la irritación ocular, que es lo que provoca la tendencia al frotamiento. También es muy importante que el uso de gotas en todo sentido, eso es lo que hago yo, ¿no es cierto? Tanto las gotas para mantener lente de contacto como cualquier gota que me voy a colocar en los ojos, trato de que sean sin conservantes. ¿Por qué? Porque necesitamos reducir la irritación que nos podría provocar algún conservante. En esto hay un punto que es muy importante. Hay unos conservantes para lente de contacto gas permeable muy difundidos que están conservados con gluconato de clorhexidina. Ya en la década del 80, la clorhexidina estaba comprobado que provocaba reacciones de toxicidad a las córneas. Yo he visto un montón de pacientes de lente de contacto que estaban a punto de abandonar, no solo con queratocono, sino otro tipo de pacientes, porque antes venía conservantes para lentes blandas, lo primero que hacía era sacarle la clorhexidina e inmediatamente el paciente mejoraba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ser un muy buen limpiador, un muy buen desinfectante, sin embargo transformarse en un elemento desencadenante de mucho disconfort y de toxicidad para ese paciente. Bien, ¿qué provocan esos conservantes? Provocan, en primer lugar, las ganas de frotarse los ojos por la irritación, y eso va a provocar un microtrauma epitelial que va a ir erosionando gradualmente la córnea de esos pacientes. Bien, el consenso para el tratamiento quirúrgico. La cirugía debería ser considerada como el último de los pasos. Si ustedes se acuerdan lo que hablábamos hoy de Amler, que ellos decían la cirugía era para el caso quirúrgico que era el grado 4. Ahora los oftalmólogos, por ejemplo, ya quieren operar a un paciente que tiene un queratocono incipiente. Y eso realmente es un despropósito, ¿no es cierto? Porque son mayores los riesgos que los posibles beneficios. Segundo, porque el queratocono puede llegar a quedar sin progresión. Entonces lo primero que hay que ver es que el queratocono progrese para poder decidir una operación, ¿no es cierto? Bien, siempre es preferible empezar por un tratamiento no quirúrgico, y si uno ve que avanza y no se lo puede detener, recién considerar el tratamiento quirúrgico. Es preferible siempre buscar el confort visual que la agudeza visual corregida, ¿no es cierto? Siempre tiene la prioridad la tolerancia del paciente a las lentes de contacto, que él se sienta muy cómodo, a que vea mucho mejor. Yo siempre le digo a los colegas algo que le decía a una contactóloga que intentó adaptarme lentes y realmente me dio muy buena agudeza visual. Decía, sí, pero son unas hermosas lentes para tenerlas en el cajón de mi mesita de luz porque es imposible que las use. Más de media hora no las puedo usar. Entonces, el paciente lo primero que tiene que estar es cómodo y la córnea tiene que estar protegida. No sirve de nada ver muy bien con algo que nos está lesionando nuestra córnea. Con respecto al crosslinking corneal, es la única cirugía que se debe considerar, les diría que en casi todos los casos, ¿no es cierto? Y ese fue el consenso de los oftalmólogos, yo coincido con ellos, hay colegas que no, pero bueno, yo quiero dar mi explicación de por qué. Porque el entrecruzamiento corneal del colágeno realmente endurece la córnea, va a provocar que esa córnea se estire, va a tener mayor resistencia. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen crosslinking que
por su vivir en una zona con mucha tierra y estar muy expuestos al polvillo ambiental, tenían muchas dificultades para adaptarse a las lentes de contacto. Luego del crosslinking usan las mismas lentes que yo le había dado anteriormente y andan perfectos. Se terminaron las irritaciones, se terminaron todos los problemas que tenían. Y tengo algunos casos de pacientes con crosslinking que luego de haberse realizado ese tratamiento hasta le puede adaptar lentes de contacto, las biocompatibles, las ProClear, siguen teniendo una miopía muy alta. Ahora vienen otras marcas también, ¿no es cierto?, que llegan a esas graduaciones, pero ni siquiera necesita usar una lente de gas permeable, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cirugía que es para realmente tener en cuenta y para asesorar a los pacientes y que va de la mano con las lentes de contacto. En cambio, las otras no. Es muy difícil adaptar una lente de contacto a un paciente que tiene anillos mal adaptados o que tiene una queratoplastía y realmente esa córnea está muy irregular, ¿no es cierto? Bien. El crosslinking, por otra parte, se podría incluso practicar en queratoconos subclínicos. ¿Por qué? Porque con eso nosotros nos aseguramos de que en el futuro no va a desarrollar el queratocono en esa córnea que ya sabemos que lo tiene de una forma frustra, ¿no es cierto? Bien, el tratamiento quirúrgico, en cambio, en el queratoglobo no hay un consenso. Realmente hay algunos oftalmólogos que lo aconsejan y otros que no. Es muy, digamos, difícil ese tratamiento, ¿no? Bien. Entonces, respecto al consenso global, muchas de las condiciones oculares que provocan deformaciones se originan por otras ectasias que no son queratocono. Incluso en algunos casos ni siquiera son ectasias, sino son desórdenes de adelgazamiento que no constituyen, como digo, una ectasia propiamente dicha. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferenciado. Por un lado están las ectasias, que son aquellas distensiones. ¿Qué es una ectasia? Una pérdida de equilibrio. Es cuando un tejido no tiene la suficiente resistencia para contener al contenido y se distiende hacia afuera, ¿no es cierto? En el caso del queratocono, ese tejido se va a distender en forma cónica hacia afuera, ¿no es cierto? Esa distensión puede ser total o parcial y es por una pérdida de equilibrio, como les decía, ¿no es cierto? Bien, en cambio, las deformaciones no ectásicas se producen en enfermedades de la córnea que no son ectasias, pero sí que provocan desórdenes de adelgazamiento. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es, por un lado las ectasias, por otro lado los desórdenes de adelgazamiento. Tenemos, por un lado, entre las ectasias el queratocono, que puede ser anterior o posterior. Hay queratoconos, eso es muy difícil de detectar, ¿no es cierto? Hay veces que no se detecta en la cara anterior de la córnea, sino está en la cara posterior, y se debe diferenciar de otro tipo de deformaciones que son inflamatorias y provocadas por traumatismos. Luego tenemos al queratoglobo, luego tenemos la degeneración marginal pelúcida, todo dentro de las ectasias, y hay una cuarta, que es una ectasia corneal progresiva postquirúrgica. Disculpen que ahí me comí una P en mi power. Entonces, se considera una ectasia a aquellas que se provocan luego de una cirugía refractiva. Dentro de los desórdenes de adelgazamiento, como les dije, estaban las deformaciones inflamatorias posteriores a un trauma, la degeneración marginal de Terrien y el DELEN, que es como una pequeña depresión. Ahora, dentro de las ectasias, nosotros, de acuerdo también tenemos que diferenciar de acuerdo a la posición del ápex. Por ejemplo, están las axiales, que pueden ser el queratocono central o paracentral, y se da en el caso tanto de queratocono anterior o queratocono posterior. Luego puede ser una ectasia generalizada o difusa, y ahí podemos llegar a confundir un queratoglobo con un queratocono redondo, que es un queratocono de una base realmente muy importante. Después tenemos el queratocono periférico, en el cual tenemos que diferenciar al queratocono periférico de una pelúcida, ¿no es cierto?, de una generación marginal pelúcida. Bien, estoy leyendo por si hay alguna pregunta más. Creo que no, sigo adelante. En los esquemas se pueden ver, ¿no es cierto?, son esquemitas muy simples, pero que a mí me gustaron para mostrar, ¿no es cierto?, cómo
tenemos un queratocono axial en el primer caso, anterior, posterior en el segundo, un queratoglobo en el tercero y una marginal pelúcida en el cuarto, en una manera muy esquemática, ¿no es cierto? Muy bien. Con respecto a preguntas no hay nada. Ahora hablar, ya dijimos que el queratocono es una ectasia, pero ¿qué tipo de ectasia es? Es una ectasia corneal primaria de origen no inflamatorio, mientras que los desórdenes que habíamos visto que no son ectasias son todos de origen inflamatorio. En cambio, el queratocono es una ectasia corneal primaria de origen no inflamatorio que se caracteriza por un progresivo adelgazamiento y estiramiento hacia adelante de la porción central de la córnea que va a adoptar una forma cónica. Bien, los requisitos para que haya queratocono son que haya una ectasia corneal, obviamente que haya una deformación, que haya un adelgazamiento clínico en esa zona, y los parámetros con los cuales vamos a medir nosotros esos requisitos van a variar de acuerdo al paciente, pero también de acuerdo al método de examen, ¿no es cierto? No es lo mismo buscar cuando uno hace una campaña visual que cuando uno quiere hacer estudios exhaustivos, por ejemplo, para hacer un crosslinking. Esos estudios van a ser mucho más precisos y específicos. Bien, el consenso global determina que para detectar queratoconos se deben hacer una combinación de exámenes, no basta con tener uno solo. Yo siempre hablaba, antes de que se haga este consenso, de que había que hacer un análisis y una correlación de datos. No hay un solo estudio que pueda ser utilizado para detectar queratoconos. ¿Cuáles son los que se ocupan? Un mapa completo del espesor de la córnea, el estudio de la biomicroscopía, un mapa de la curvatura anterior, o sea, la queratometría, el mapa tomográfico de elevación anterior, y también hay exámenes complementarios, como ser la retinoscopía y los estudios por retroiluminación, que yo después les voy a mostrar unas fotitos para que vean cómo se ven perfectamente la forma de los conos haciendo una foto de retroiluminación de esos pacientes. Bien, Mónica pregunta, en un paciente de 23 años con daño neurológico severo que no tiene control de fuerza física, ¿recomendaría usted crosslinking y colocar anillos? Mónica, yo te soy sincero, yo anillos no recomiendo en ningún caso. Sí crosslinking, pero anillos no. Yo tuve acceso al estudio original cuando Ferrara planteó, ¿no es cierto?, el uso de los anillos para queratocono, y ellos lo planteaban para casos que realmente eran muy extremos y que no había forma de adaptarle una lente de contacto. El tema es que en ese momento no existían las lentes esclerales, o sea, todavía estaban en un proyecto, pero teniendo lentes esclerales hoy en día no veo la necesidad de ponerle anillo a una persona para alisar la córnea y para que pueda tener una lente que se pueda adaptar y pueda quedar estabilizada cuando nosotros podemos hacerlo mediante lentes semiesclerales o esclerales directamente, ¿no es cierto? Bien, los anillos para mí constituyen un riesgo muy importante y yo les cuento una respuesta cuando presentaron los anillos en Argentina, la respuesta que le dieron a familiares míos oftalmólogos, que nosotros debatíamos estas cuestiones con ellos, y decían, bueno, pero al colocar anillos no es tan reversible porque eso va a dejar como mínimo estrías si lo tenemos que retirar. La respuesta fue, bueno, son pacientes que están jugados, o sea que el paciente que se va a someter a una cirugía de anillos es un paciente que es como que ya agotó todos los recursos, si sale bien está perfecto y si no va a ir a un trasplante, ¿no es cierto? Entonces, en un caso así solamente justificaría yo el uso de anillos, cuando ya agotaron todos los recursos y ya no se sabe más qué hacer con el paciente. Yo que tengo queratocono, les puedo asegurar que ni aunque a mí me pagaran, no me lo hago, para que quede más claro mi concepto. Desde ya que es un concepto subjetivo y si alguno piensa lo contrario, lo respeto y lo entiendo, solo le digo lo que yo haría, yo no me lo aplicaría ni a mí mismo. Después, la diferencia entre ectasia, Alma pregunta, la diferencia entre ectasia y querato. No, el queratocono es una ectasia, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás.
¿no es cierto? Primero, ¿qué es una ectasia? Una ectasia es una pérdida de equilibrio entre las paredes de un tejido y su contenido. Es como que se hiciera una hernia. Ese tejido se va a distender hacia afuera. En el caso de la córnea, no tiene la suficiente resistencia para soportar la presión del humor acuoso y se estira para adelante, ¿no es cierto? Aun cuando la presión nuestra sea normal, simplemente es como que colapsara nuestra córnea porque no tiene una estructura adecuada, ¿sí? Entonces, eso es una ectasia. Las ectasias corneales pueden ser queratocono, queratoglobo, el que antes se llamaba queratotoro, que es la marginal pelúcida, y luego se agrega una cuarta, que es la ectasia progresiva postquirúrgica, ¿sí? Bueno, dentro de esas ectasias nosotros hablábamos después del queratocono, ampliando un poco estos conceptos y aclarando que el queratocono, ¿no es cierto?, es una deformación central de la córnea que va a protruir hacia adelante en forma adelgazándose y adoptando una forma cónica, ¿sí? ¿Quedó claro, Alma? Bien. Sí, perfecto. Respecto a Mónica, sí, si es un caso muy extremo, yo creo que el crosslinking sería realmente una gran solución para ese paciente. Yo hasta acá no he visto una sola contraindicación para el crosslinking, ¿no es cierto? Sí noto un error. Para que ustedes entiendan, cuando se hace el crosslinking se van a provocar cambios en las córneas de los pacientes y esos cambios celulares hacen que no se pueda usar lente de contacto por un buen tiempo. El tiempo va a depender de la técnica que utilicen, que no es que hay una sola, y del criterio del oftalmólogo. Personalmente yo veo los pacientes que atienden mis familiares que le hacen crosslinking y los hacen no usar lente de contacto un tiempo muy importante. Yo mientras le hago seguimiento y realmente voy viendo los cambios en la queratometría, voy viendo cómo córneas que antes eran ilegibles cada vez empiezan a estirar y uno las puede ir midiendo. En ese proceso de cambio, que es como, para hacer una comparación muy sencilla, ¿no es cierto? Cuando alguien está construyendo y hace una losa, que es el hormigón armado, ¿no es cierto?, que sirve de techo, uno no puede construir hasta que ese hormigón no termina de fraguar, ni tampoco puede hacer el cielo raso, ni puede construir arriba. Tiene que dejar que eso se seque totalmente. Bueno, ese ejemplo tan sencillo, que es de nivel constructivo, yo lo ocupo para el caso del crosslinking, para explicar el tiempo de espera, de por qué no deben usar lente de contacto. Hay que dejar que realmente se endurezca esa córnea lo suficiente y que vuelva a funcionar, porque si uno las analiza, esas células, ni bien se ejecuta el crosslinking, no funcionan normalmente, van a volver a la normalidad después de un tiempo. Entonces, es muy importante que el crosslinking sea realizado no por cualquiera, sino por algún oftalmólogo que maneje todos estos conceptos y que sea lo suficientemente prudente para hacerlos esperar el tiempo necesario antes de volver a usar lente de contacto. En mi caso, justamente por eso no me lo realizo, porque yo no puedo esperar, yo necesito trabajar, pero si fuera por mí yo me hago el crosslinking. En cambio los anillos no, pero no puedo esperar, yo quiero seguir trabajando. Y si bien me ofrecieron hacerme crosslinking primero en un ojo y que yo trabaje con el otro, para mí es imposible. Probé venir a trabajar alternando el uso de lente de contacto y fue tan grande el mareo, yo no suprimo el ojo que está sin corrección, no lo suprimo, por lo tanto tengo una visión muy confusa. Entonces ese ejemplo que yo les pongo es simplemente para decirles que si pudiera lo haría conmigo mismo, por lo tanto lo puedo recomendar con confianza a los pacientes. Bien, respecto al tiempo que considero que se debe esperar posterior al crosslinking, viste que yo les decía que hay distintas técnicas. Yo estuve en debates con colegas de México y ellos hablaban muy mal del crosslinking. Yo decía, qué raro, yo acá solo veo, no quiero exagerar diciendo maravillas, pero veo resultados realmente muy buenos.
pero allá los hacen usar lentes de contacto de forma inmediata, cuando esas córneas todavía no han recuperado su normal funcionamiento. Entonces, obviamente se tira todo por tierra el trabajo. El tiempo que esperan acá los pacientes de mis familiares va de 6 meses a 1 año. Y el resultado realmente es muy bueno. Ustedes le pueden ir haciendo el seguimiento a los pacientes con crosslinking y van a ver cómo va a ir cambiando la queratometría, y si tienen acceso a topografía, lo mismo, ¿no es cierto? Van a ver cómo esa córnea se va estirando y se va endureciendo. También es muy importante que después de hacer crosslinking, muchas de las personas pueden usar corrección aérea, cuando ya era imposible antes de hacer ese procedimiento, ¿no es cierto? Bien. Acá me pregunta Mónica, en este caso, que seguiré usando gafas, ¿cuánto tiempo después de realizar el crosslinking? Bueno, es muy importante considerar esto, ¿no es cierto? En el momento en que se le hace crosslinking a un paciente, van a empezar a haber cambios en la córnea y uno tiene que ir evaluándolos y se le tiene que explicar al paciente, ¿no es cierto?, que probablemente tenga que usar un anteojo provisorio y que va a haber que ir modificándolo a medida que su córnea vaya cambiando. Si nosotros después de el primer mes no hacer nada, ¿no es cierto?, obviamente hay que esperar por lo menos eso. Luego hay que ir controlándolo y uno va a ver cómo incluso por ahí va cambiando el eje, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el queratocono. Vieron que cambia de eje. Bueno, cuando la córnea, al tener un crosslinking, se empieza a estirar, también va cambiando el grado de astigmatismo y la posición del eje. Y eso nosotros tenemos que ir acompañándolo al paciente. Yo, por ejemplo, le puedo contar a un paciente que se hizo crosslinking, que estaba con su córnea tan deteriorada, yo lo recibí muy mal, y por más que me esmeré en hacerle la mejor adaptación posible, él podía usar las lentes sin ningún problema medio día. Entonces iba a trabajar la mitad del día con la lente derecha y la otra mitad con la lente izquierda. Solamente podía usar las lentes al mismo tiempo cuando quería salir un sábado a la noche y el domingo a la mañana descansaba. Era un grado de deterioro muy importante. Ese paciente, luego de hacerse el crosslinking, estaba usando lentes de contacto descartables y me quedaba al principio un cilindro externo de 4 dioptrías y hoy en día está en 2. O sea, tenía una graduación muy alta, eran las miras realmente, era ilegible su curvatura, y el cambio fue tan bueno que fui bajando gradualmente el grado del astigmatismo de su corrección aérea. ¿No es cierto? Es toda una inversión, pero realmente es la única manera para ese paciente de salir adelante. Bien. Entonces, por un lado tenemos las ectasias, ya lo vimos, ¿no es cierto?, haciendo un repaso, que son aquellas deformaciones de origen no inflamatorio, y ya dijimos cuáles eran, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos las deformaciones no ectásicas, que son desórdenes de adelgazamiento, que también van a deformar a la córnea. Bien, ahora sigamos adelante y vamos a ver un poco los tipos de queratoconos según la morfología. Es muy importante, ¿se acuerdan que yo les decía que para mí esto es mucho más importante que, por ejemplo, el grado de curvatura de la córnea? Yo he visto córneas que eran realmente empinadísimas, con una adaptación perfecta del lente de contacto y jamás ningún tipo de problema. ¿Pero por qué? Porque eran queratoconos redondos, que son los que más impresionan a simple vista, pero que es una córnea muy simétrica. Entonces, simplemente usando una curvatura muy empinada, se adapta perfectamente bien en toda la córnea. En cambio, hay otros queratoconos que, sin ser tan empinados, realmente son complicadísimos de adaptar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre el nipple, el oval, y el queratocono redondo, mirando acá, ¿no es cierto?, los patrones topográficos. Vamos a ver que en el nipple hay un alto astigmatismo contra la regla u oblicuo. Eso es lo primero que tienen que desconfiar. Paciente que le hacen una queratometría y le da un astigmatismo contra la regla muy alto o oblicuo y que no lo podemos corregir. Sin embargo, uno mira y las miras queratométricas no están tan deformadas porque es chiquitito, ¿no es cierto? Y a veces no nos podemos dar cuenta. Es una pequeña ectasia en forma de isla. Es una deformación chiquitita que está rodeada de córnea normal. Ese tipo de pacientes generalmente terminan teniendo un nódulo fibroblástico central. ¿Por qué? Porque esa partecita central que está tan empinada siempre va a tener un roce importante con las lentes de contacto.
¿no es cierto? Por eso es muy importante. Si uno hiciera una lente con una curvatura que se adapte al ápex de este niple, ¿no es cierto?, va a quedar ajustada en la zona de córnea normal. Por eso, en estos casos, es ideal el uso de lentes semiesclerales que tienen digamos, un grado de aplanamiento hacia la periferia muy importante que antes no se podía hacer, o bien una lente escleral. Bien, el queratocono oval, que es el que tiene la mayoría, es un queratocono que tiene un gran diámetro y que tiende a tenderse hacia el limbo. Ese queratocono suele estar ubicado en el cuadrante superior, eso es lo más normal, pero también a veces queda, este tipo de queratocono tiene en el cuadrante superior una córnea relativamente normal y hacia abajo tiene el cono. Hay casos de estos queratoconos que van avanzando y avanzan tanto que realmente parece una degeneración marginal pelúcida, de tan reducido que está el queratocono y desplazado hacia abajo, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver aquí en esta segunda imagen, si ustedes tienen acceso al PowerPoint, cómo se ve que la parte superior es toda azul, que eso indica que la córnea es normal, y hacia abajo la córnea parece caer por el exceso de curvatura que tiene. El tercer grupo es el queratocono redondo, que también es llamado global o globoso en distintas bibliografías. En este caso, una ectasia generalizada, y generalmente cuando ven esto los oftalmólogos se asustan y ya lo quieren mandar derecho para la cirugía. Sin embargo, estas adaptaciones son espectaculares, andan muy bien con lente de contacto, o sea que al ver una topografía de este tipo no tenemos que asustarnos, ¿sí? Acá no hay isla de córnea normal, y el pronóstico con lente de contacto es muy bueno por lo que le decía, por el grado de simetría que tienen esas córneas. Bien, luego vieron que vimos que hay un montón de variantes de queratocono que hay que agregar, por eso las clasificaciones viejas no nos sirven. Y es muy importante tener en cuenta hoy en día el queratocono subclínico, que antes se lo llamaba forma frustra. ¿Cuáles son los parámetros más confiables para detectar este tipo de queratoconos? La tomografía, que puede ser la de Steinflug o el OCT, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a analizar a la córnea tanto anterior como posterior, realizando un mapeo completo del grosor corneal, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de estudios hoy en día es el mejor indicador para detectar un queratocono incipiente o frustro. Luego también las topografías de Plácido, aunque en este caso ya se reduce un poco la eficacia porque solo va a analizar la porción central de la superficie corneal anterior. Y hay otro indicador que es un poco menos confiable, que es la paquimetría central, porque hay casos de queratoconos donde la paquimetría todavía da dentro de los límites normales, sobre todo en estos pacientes que son con queratoconos subclínicos. La paquimetría no nos va a indicar nada en estos casos, ¿no es cierto? Bien, hay un importante investigador que es Rabinovich, que realmente hizo una serie muy extensa de estudios, y yo quise destacar a los patrones de Rabinovich. ¿Por qué? Porque son patrones que nos van a indicar a nosotros cuando leemos una topografía que ese paciente tiene un queratocono subclínico o frustro. Dentro de los patrones que él detectó 6 variantes, ¿no es cierto? Uno es una gran curva base superior con desviación del eje en J, es como que se dobla el eje de ese paciente, ¿no es cierto? Hay una zona central con mucha curvatura y desviada como si fuera una J. Luego hay un segundo tipo que es con mucha curvatura hacia abajo. Uno mira con la queratometría y da la queratometría normal, no llega a ser un queratocono, no hay adelgazamiento, pero uno en la topografía ve el incremento de curvatura hacia la zona inferior. El tercer tipo, ¿no es cierto?, es un gran astigmatismo contra la regla. Uno nota, aparte con un grado de asimetría, que es importante, o sea, uno mira la topografía y nota que aparte de haber un gran astigmatismo, no es el típico moñito de la queratometría de un astigmatismo, sino que es más grueso en la zona de abajo
y más finito en la parte superior. Luego tenemos un patrón con desviación de ejes, ¿no es cierto? Si nosotros vemos que el eje se desvía, como dijimos, en forma de J, o se hace como un rulo, y eso seguro es como una palomita que se forma, ¿no es cierto? Eso es un queratocono, aun cuando el paciente no tenga ningún tipo de sintomatología. Luego tenemos córneas que no tienen desviaciones de eje, los ejes siguen estando paralelos, o sea que no hay ángulo de Ambler. Recuerden lo que hablábamos de ángulo de Ambler, que era cuando se inclinaban, ¿no es cierto?, los ejes principales y perdían la alineación de 90 grados entre sí, pero uno nota que es una córnea extremadamente curva y un poco más adelgazada. El último de los patrones es el patrón en D. Entonces, si un paciente se va a hacer una cirugía refractiva, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, y se detecta esto, estamos en presencia de un queratocono subclínico o un queratocono frustro. Si un paciente con queratocono hace estudiar a sus familiares, es probable que algunos tengan este tipo de imágenes, aun cuando no tengan ningún síntoma de queratocono. Bien, no tengo ninguna pregunta más, así que sigo adelante. Es importante también tener en cuenta cómo progresa el queratocono. La mayoría de la bibliografía coincide con que el ápex, la posición del ápex, dicen que está ubicado en una determinada posición, que es nasal superior. En realidad, la posición del ápex del queratocono va a ir cambiando de acuerdo a la progresión. ¿Por qué? Porque tiene una progresión en espiral. Inicia en la zona nasal superior, luego va bajando, da toda la vuelta y se va a acercar de nuevo hacia la línea media, ¿no es cierto? Por eso que en la topografía ustedes ven cómo se tuerce realmente esa córnea. No es una córnea normal, no es un conito perfecto. Si fuera así sería mucho más fácil adaptar una lente de contacto, sino es un cono que fue creciendo de una manera torsional, como por ejemplo esos helados que se tiran de máquina, no los que se sirven con una bocha, sino que es una máquina que va haciendo digamos una servida en espiral. Bien, entonces la manera de detectar esto es con la fotoqueratoscopía, como hizo el viejo Ambler, ¿no es cierto?, que vio las miras distorsionadas, que vio que los anillos se comprimían donde había más curvatura o se separaban donde la córnea era más plana. La videoqueratoscopía, que nos puede permitir diferenciar los índices y patrones fenotípicos del queratocono, incluidos los que dijimos recién, aquellos que son de queratocono subclínico. Respecto a esto, entonces es muy importante ir viendo cómo va progresando. Muchos oftalmólogos cuando ven esta topografía y dicen, no, el queratocono te está cambiando, está avanzando. En realidad todos los queratoconos crecen de manera torsional, entonces estaría dentro de lo normal que un queratocono vaya cambiando la posición del ápex. Bien, ahora, ¿qué genera esto? Porque hasta acá vimos todos los estudios que hacemos nosotros para poder detectar un queratocono, cuáles son los síntomas. Muchos de estos síntomas ya habían sido detectados en los estudios preliminares, como por ejemplo el de las imágenes fantasmas, que son la poliopía monocular, ¿no es cierto?, que es la visión múltiple. La diplopía es la visión doble, la poliopía es visión múltiple. Yo, por ejemplo, hice residencia en importantes centros de adaptación de lente de contacto en Buenos Aires, y la mayoría de los pacientes con queratocono eran tenidos como muy exigentes, no se conforman nunca, tienen un 20/20 y no están conformes. ¿Qué les pasa? Y realmente se fastidiaban los contactólogos porque no los estaban entendiendo. Yo siempre le digo a todos, el paciente con queratocono puede ver perfectamente la letra A que está indicada en la imagen que yo les di, pero si las ven con todos esos fantasmitas, yo les puedo asegurar que esa persona va a estar realmente muy molesta y va a tener muchas dificultades para desenvolverse en su vida, ¿no es cierto?, en su vida diaria. Por eso le digo que la agudeza visual por ahí no es tan importante, es preferible perder unas líneas de visión, pero quitarle la poliopía. Busquen eso cuando ustedes adapten lente de contacto, busquen que se le vaya el famoso fantasmita, que seguro los pacientes le van a decir, tengo un fantasmita acá, tengo un fantasma allá. La lente más cómoda para él va a ser la que menos
fantasmas le provoque, no la que más agudeza visual le dé. Bien, entonces, ¿qué vemos en los pacientes con queratocono? Yo ahí me adelanté un poco y fui para ese lado. Vemos que hay frecuentes cambios en el eje y en el grado de astigmatismo. Hay visión borrosa, imágenes múltiples, distorsionadas y confusas por la poliopía que yo les dije. Eso le provoca ¿qué cosa al paciente? Halo alrededor de las luces. Yo les quise mostrar, por eso puse anteriormente a esta la imagen para que vean cómo el queratocono va creciendo de una manera torsional. Imagínense cómo se distorsiona la imagen cuando pasa por esa superficie. Obviamente vemos todos unos halos distorsionados alrededor de las luces y los objetos realmente muy distorsionados. Para mí era muy difícil, por ejemplo, cuando estaba en la adolescencia, definir y que me entendieran, porque los profesionales tampoco me entendían, pero era muy angustiante esto, porque yo decía, ¿cómo defino? Yo no estoy en un caso de baja visión, yo veo los bultos, pero esta visión tan distorsionada me impide realizar la vida diaria y ver bien tanto de lejos, de intermedia o de cerca. Por ejemplo, no podía ver el número en un asiento de colectivo, de avión, tenía que ir con alguien, no podía hacer un sencillo trámite porque me costaba leer los papeles con los cuales tenía que hacer ese trámite, ¿no es cierto? Entonces esas cosas les pasan a sus pacientes, ustedes tienen que saberlas. Bien, esto va a dar problemas en la conducción nocturna. Obviamente imagínense un paciente con queratocono, por más que ustedes me digan, pero mira que yo tengo un montón de pacientes con queratocono que manejan. Bueno, el tema es que es subjetivo y no todos tienen el mismo grado de molestia, pero es muy frecuente que pacientes con queratocono no puedan manejar por este motivo o porque tengan problemas con el cálculo de distancia, que es lo que me pasaba a mí. Yo dejé de manejar porque no calculaba bien la distancia. Siempre hago ejercicio cuando otro maneja, si puedo pasar o no al auto que va adelante, y realmente no tengo la seguridad. Y tampoco tenía el equilibrio necesario porque siempre tendía a irme hacia un costado. Incluso me pasaba eso caminando. Yo lo fui controlando haciendo ejercicio de terapia visual, que me lo aplicaba a mí mismo, ayudándome a caminar en línea recta. Esto que yo les cuento les debe pasar a muchísimos pacientes suyos y por ahí ustedes no se dan cuenta, no lo saben. Entonces, si ustedes detectan alguna de estas cuestiones, van a poder ayudar muchísimo a sus pacientes. Otra cosa que provoca es una mayor sensibilidad a la luz, una fuerte fotofobia. Siempre que hay un problema en la córnea hay fotofobia, eso como regla. O sea, una persona que se lastima porque tiene una úlcera va a tener fotofobia, con queratitis va a tener fotofobia, un queratocono ni hablar, ¿no es cierto? No podemos andar con sin anteojos de sol, ni siquiera días nublados. Bien, la agudeza visual dispar, ese también es un punto que es muy importante porque es muy frecuente que hagan lo que hacía yo, que es la monofijación, porque primero empieza el queratocono en un ojo, en la mayoría de los casos. Vieron que yo le dije que la mayoría de los casos queratocono empiezan en la pubertad. Siempre empiezan primero en un ojo y el paciente no se da cuenta hasta que no aparece en el segundo ojo. Todavía no encontré la causa de por qué empieza primero en un lado y luego en el otro. Eso en todos los estudios, y miren que me estudié de todo, pero no encontré una explicación por qué ocurre eso. Pero aparece primero en un ojo y luego en el otro. El ojo que aparece primero obviamente va a estar más avanzado. Entonces el paciente lo que hace es va a inclinar la cara para fijar con el ojo que tiene menor grado de distorsión, perdiendo ese otro punto. También se puede engañar, pueden decir, pero si yo veo bien, yo leo y resulta que está inclinando y está viendo con el ojo menos afectado. Por eso el queratocono muchas veces pasa oculto hasta que el segundo ojo avanza, por ahí no se dan cuenta. Bien, el frotamiento en los pacientes con queratocono suele ser un poco mayor al normal por distintas causas. Por un lado porque en algunos casos hay ojo seco, en algunos casos porque hay alergia y en otros casos porque al frotarnos nos aliviamos los ojos que están cansados por el esfuerzo visual que hacemos. Entonces la tendencia a frotarse es mayor en los pacientes con queratocono, pero no quiere decir que sea la causa. Yo eso siempre lo discutía, siempre decía que no puede ser la causa porque si no todas las personas que se frotan tendrían queratocono y eso no es así. Y en el consenso del año pasado llegaron a la misma conclusión. También hay trastornos psicosociales. Una persona que tiene queratocono no solamente ve mal, sino que le cuesta relacionarse con los demás, ¿no es cierto?
nosotros tenemos que hacer un montón de protocolos y demás para salir, para ir a una fiesta. Estuve todo el día, por ejemplo, un sábado trabajo en la mañana, a la tarde tengo que hacer actividades con mis chicos y a la noche tengo una fiesta. Yo uso lente de contacto. Obviamente que vuelvo volando a hacer mis actividades, me saco las lentes, me refresco los ojos, descanso un ratito, me las vuelvo a poner. Eso le pasa a los pacientes. No podemos decir salgo y me voy a hacer algo, no. Nosotros tenemos que vivir en función de nuestro problema y en función de nuestro cuidado, por más bien corregido que estemos. Entonces, muy importante que entiendan al paciente y entiendan que puede tener un grado de angustia, aun cuando no se note. Muchas veces un mecanismo de defensa es hacerse chistoso o hacerse el fuerte, que era lo que yo hacía antes. Yo me hacía el que me aguantaba todo, y muchos de mis compañeros, cuando yo estudié arquitectura antes de dedicarme a esto, no se daban cuenta que yo tenía problemas. Cuando se dieron cuenta era porque yo ya no podía cruzar la calle solo, para que se den una idea, ¿no es cierto? Bien, muchos tratamos de ocultar, pero no quiere decir que nos estemos pasando por un mal momento, y eso al recibir ustedes a un paciente lo tienen que saber, tienen que servir de soporte, y ese paciente se lo va a agradecer toda la vida. Entonces, eso puede provocar desde retraimiento, puede darle angustia, nerviosismo, parecer que está distraído, que se hace el chistoso. En realidad son todos mecanismos de defensa que son los que los psicólogos o los psiquiatras llaman tapadores, ¿no es cierto? O trato de aturdirme con algo para no pensar en el problema que estoy teniendo. Los signos. Hay 3 signos. Hoy en día los signos son prácticamente dejados de tener en cuenta, porque por ejemplo el signo de Manson, que es levantar el párpado superior mientras el paciente mira para abajo para ver cómo se bomba el párpado inferior, marcando la producción del cono, ¿no es cierto? Hoy en día el queratocono se detecta antes de que ese signo esté presente, ¿no es cierto? Hay un signo que sí está bueno, que es el signo de Risuti, que sirve para las campañas visuales, que es cuando uno ilumina con una linterna lateralmente a los ojos del paciente y se produce un desplazamiento de la imagen, ¿no es cierto? Cuanto más alejada esté la imagen, más hacia la periferia, es más avanzado el cono. También está el reflejo, lo que yo le decía a los que son optómetras, ¿no es cierto? Al hacer la oftalmoscopía a 1 metro, también pueden llegar a detectar un queratocono, porque pueden llegar a ver la manchita que genera el cono y que no es perceptible de otra manera, o el reflejo en tijera que da la retinoscopía, ¿no es cierto? Al hacer una retinoscopía uno ve cómo las imágenes hacen esto y se cruzan en tijera. Y en los queratoconos subclínicos a mí me pasó a detectar uno y lo mandé a hacer, y realmente tenía todo, se ve como una pequeña elipse en el medio. Uno hace la esquiacopía y en el medio de la imagen dice, acá hay algo raro. Es como una pequeña elipse dentro del haz luminoso, ¿no es cierto? Bien, estos signos pueden servir para ayudarnos a detectar el queratocono junto con todas las demás cosas que nosotros ya vimos, ¿no es cierto? Bien, que también es muy importante saber, lo que ya todos sabemos, y eso se sabía desde el principio, que son los cambios que hay en la estructura de la córnea, ¿no es cierto? Los signos que se ven con la biomicroscopía, que se ve una mayor presencia de nervios corneales, una reducción del estroma, que el estroma es la parte que más se va a adelgazar de la córnea. Haciendo un corte con la lámpara de hendidura, uno puede ver la zona de la córnea que va a estar más adelgazada, ¿no es cierto? Como nosotros podemos observar también ahí cuál va a ser la posición del cono, de acuerdo a dónde está esa zona más adelgazada. También se pueden ver, al teñir con fluoresceína, se pueden ver erosiones en remolino. Eso yo lo suelo hacer previo a la adaptación del lente de contacto, porque siempre tenemos que saber que siempre el oftalmólogo nos va a echar la culpa a nosotros de ese tipo de erosiones, y resulta que son erosiones que ya estaban previas, que es nada más que propio a medida que se fue distorsionando la córnea, iba dejando erosiones, ¿no es cierto? Se puede provocar con o sin lente de contacto. Uno tiñe la córnea de un paciente con queratocono y puede estar marcada y ese paciente nunca usó lente de contacto. Bien, eso es importante hacerlo antes, justamente
para decir, esto no lo provoqué yo, ya lo tengo desde el primer día detectado. De la misma manera que hay que vertir los párpados y ver si el paciente tiene una conjuntivitis papilar, ¿no es cierto? Bueno, respecto a los nervios hay una mayor prominencia. Los nervios son mucho más visibles que en una córnea normal y hay un adelgazamiento, porque le había dicho, por la reducción del estroma corneal. Otra cosa que se puede ver con la lámpara hendidura son las estrías que son famosas, las estrías de Botts, que son líneas que son verticales u oblicuas y que son paralelas al contraeste del queratocono, o sea, al meridiano más curvo. Tienen una característica: cuando uno mira a ese paciente con esas estrías, le hace una pequeña presión, desaparecen. No son las estrías comunes que puede tener otra persona por una lesión, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno hace una pequeña presión en ambos párpados mientras lo examina y esas estrías van a desaparecer. Bueno, esas son las estrías de Botts. También otro signo es la presencia del anillo ferroso de Kaiser-Fleischer, que es un anillo que rodea a la base del cono, ¿no es cierto? Si uno dilata la pupila y observa al paciente, ¿no es cierto?, con lámpara hendidura, se puede ver perfectamente bien cómo ese anillo rodea la base del cono. Yo llegué a una conclusión que yo la presenté en otros congresos, ¿no es cierto?, y le decía cuál era mi explicación. En los queratoconos se produce un proceso de muerte celular, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque en el queratocono es como si fuera un tumor que se nos forma en nuestras córneas, ¿no es cierto? Y el organismo, al igual que en cualquier otra parte del cuerpo, va a reaccionar tratando de aislarlo. Entonces todas las células que están alrededor del cono se van a suicidar para tratar de que ese queratocono se extienda más, ¿no es cierto? Todas esas células que van muriéndose solas, y se habla de suicidio celular, van trasvasando su contenido hacia la periferia. Entonces esa parte de hemosiderina que antes estaba dentro de la célula ahora aparece afuera rodeando la base del cono. No encontré estudios que lo expliquen de esta manera, pero luego de haber estudiado mucho y saber que ocurre este proceso de apoptosis, pude entender por qué ocurre esto del anillo de Fleischer, ¿no es cierto? Bien, a una pregunta acá: ¿qué lente de contacto tengo adaptada yo? Yo me hice varias lentes, ¿no es cierto? Tengo algunas que son de industria nacional, ¿no es cierto? Y también la Apex, que es una lente realmente muy buena. Y como le contaba hoy a Marcela, ahora me quiero adaptar a unas lentes de contacto esclerales, pero tengo un problemita. El problemita es que las de la caja de prueba no me dan buena agudeza visual, entonces no las puedo probar mientras estoy trabajando. Y me obligaría a venir los fines de semana, por ejemplo, y por cuestiones de tener familiares enfermos que cuidar, no podía. Realmente no me las podía ni probar, o sea que es una cuestión que tengo pendiente, a menos que mis queridos colegas me quieran hacer pruebas ahora que nos vemos en Córdoba, ¿no es cierto? Como hablábamos con Marcela. Mientras trabajo es muy difícil probar porque yo tengo que ver bien, ¿no es cierto? No puedo trabajar con una lente que me perjudica visualmente. Bien, si tendría alguna imagen de erosiones corneales, sí, las hay. Por ejemplo, en una de las diapositivas ustedes van a ver, no sabría ver el tema del orden, creo que en la diapositiva 19 van a ver dos cosas que son muy interesantes. Por un lado van a ver un queratocono, ¿no es cierto?, que está lleno de erosiones, es un nódulo fibroblástico, ya se llama, en la parte central, ¿no es cierto? Eso es típico en un niple, siempre se les termina formando ese tipo de erosiones. También acá es muy importante, salgo un poquito de este tema y vuelvo a los sistemas de adaptación, lo que históricamente se usaba. Siempre se decían, bueno, hay dos maneras de adaptar lente para queratocono: diámetro grande y apoyo central para que el córneo hunda. No, error, no hagan eso, porque por más que el paciente las tolere, porque realmente no es que se adaptan, las toleran, le van a provocar unas erosiones tremendas. A mí me toca tener que tratar a algunos pacientes que usaron históricamente ese tipo de adaptaciones y realmente es muy difícil porque ellos ya no sienten más.
en la zona de erosiones pierden sensibilidad, entonces sienten cómoda esa lente y la que uno le adapta, que se adapta perfectamente en otra zona, les molesta, no están acostumbrados a sentir. Entonces, muchas veces nos toca pacientes los que atendemos pacientes con queratocono, a veces le tenemos que adaptar a pacientes que vienen con úlceras. Y yo no le puedo decir, sacate tus lentes de contacto y pedí licencia en tu trabajo. No son empleados, tienen que seguir su vida. Y uno trabaja en las peores condiciones. También me tocó a pacientes que tenían una fotofobia tan fuerte que no podía prender la luz de la lámpara hendidura. O sea, yo dejaba una luz lateral y con la lámpara hendidura apenas si lo podía ver. A ese paciente, por ejemplo, yo le tuve que adaptar lentes de contacto porque vivían con anteojos de sol incluso en interiores, y le hice unas lentes de contacto que ahora no se consiguen más en la Argentina, que eran unas que se llamaban Sport, que eran como para sol. Y con eso logré que él empiece a salir adelante, ¿no es cierto? Mejoró tanto ese paciente que hoy en día ya usa las lentes convencionales que usan todos los demás. Le hice pruebas de esclerales y pude prender al máximo la lámpara hendidura, él no lo podía creer porque no le molestaba la luz. Justamente, ¿por qué no molesta la luz? Porque no hay un roce fuerte en esa córnea que está sufriendo y por eso molesta tanto la luz, ¿no es cierto? Bien, ese paciente que yo les estoy haciendo referencia había tenido grandes problemas por una mala elección de lente de contacto. Le habían adaptado Sosperm, que era una lente que era en ese momento top, que no se fabrica más, todo lo que ustedes quieran, pero no era para ese caso. La base del cono de él era más grande que la zona óptica de la lente de contacto, entonces hacía una opresión muy fuerte en su queratocono, dejándole estrías, vivía ulcerado ese pobre paciente, ¿no es cierto? Me costó mucho sacarlo adelante. Bien, por otro lado, en la misma diapositiva que les mencioné, hay una foto que está en una comparación de una fotografía de una córnea normal con una córnea de un queratocono. Y acá se demuestra otra cosa que yo siempre decía, es un error creer que el queratocono es una córnea cónica. Eso dejémoslo para el 1700. El queratocono es una córnea que está deformada, pero que está mal formada también, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que no es como una capita de un sándwich que está cada capa en su lugar. Acá las capas están todas mezcladas y distorsionadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué anillo vamos a poner en ese tipo de córnea? ¿Cómo va a reaccionar esa córnea que está así totalmente distorsionada cuando alguien inserta un anillo y hace presión? ¿Ustedes creen que el estiramiento arregla eso? Esa es la prueba, conociendo incluso cómo es una córnea con microscopía electrónica, uno puede analizar y tiene que hacer correlación de datos. Decir, ¿esto se arregla de esa manera? No. ¿Por qué el crosslinking es mejor? Porque si bien no va a ser una córnea normal, pero por ejemplo va a tender a estirarse y va a tender a ser mucho más como la foto de al lado, que es la de la córnea normal. Bien, si Alma, perfecto, estaría muy bueno que me adapten lente de contacto allá. Yo ya fui paciente en otros congresos, ¿no es cierto? Anteriormente en un congreso internacional fue cuando me adaptaron estas Apex. Yo traté de replicarlas en Argentina y no pude, les tengo que ser sincero. No salen igual. Por más que me decían yo las saco, hice experiencias de todo tipo y no son lo mismo, ¿no es cierto? La tecnología por ahí no está, si bien hay lentes muy buenas acá, les aclaro, pero para el que le va bien la Apex todavía no se puede fabricar en Argentina. Bien, luego quiero pasar a otro signo clínico que es muy interesante, que yo les decía porque esto uno puede incluso en las campañas detectar queratoconos observando el reflejo endotelial por retroiluminación. Incluso eso se puede observar, yo lo llegué a detectar, ¿no es cierto?, haciendo la oftalmoscopía a 1 metro de distancia. Me paro 1 metro, apago todas las luces y yo lo miro y veo una manchita en el medio. Y ahí digo, o es queratocono, o es catarata, o a veces también es un problema interno, ¿no es cierto?, puede ser la mácula, pero en algún lado hay una deformación. Bien, en estas personas, que yo les puse esa foto, se pueden ver los 3 tipos de queratocono observando por retroiluminación el reflejo que nos devuelve la retina, ¿sí? Uno dispara, el flash saca la foto y va a ver cómo se forma el conito. Lo que se forma en la parte del cono
tiene el aspecto como si fuera una gota de aceite, que es la gota de aceite de Tarlux, que fue el oftalmólogo que descubrió este método. Para mí es muy interesante porque es una muy buena herramienta, ¿no es cierto? Y más de una vez nosotros podemos detectar queratoconos que no fueron detectados con estas técnicas. Bien, en estos diámetros viene la rosca, sí. La rosca es una excelente opción también de adaptación de lente de contacto. Lo que pasa para si hay digamos asistentes extranjeros, nosotros no las teníamos disponibles en Argentina. Entonces yo desde hace mucho tiempo, ya incluso cuando estudiaba optometría y salieron la rosca, yo ya tenía una querida profesora, Lisa Kramer, que era la que me traía información desde el exterior. Yo le pedía traerme información, no teníamos las herramientas que hay ahora de internet. Y me dijo, estas lentes las tenés que probar vos, ¿no es cierto? Estamos hablando de fines de los 90 y recién ahora empiezan a conseguirse en Argentina, ¿no es cierto? Bien, entonces es una herramienta excelente esa, una lente de contacto que va a permitir hacer una gran diferencia de curvatura entre el centro y la periferia. Ese tipo de aplanamiento no se puede, hacia la periferia no se puede lograr contornos comunes, ¿no es cierto? Entonces esa sería la adaptación ideal, que la lente se adapte tanto a la forma cónica como a la zona de la córnea normal. Vieron la topografía que yo le decía, está la zona del cono y está la zona de córnea normal. Bueno, hasta hace poco las lentes de contacto trataban de copiar la parte del cono, pero ¿y qué pasaba con la córnea normal? Si respetaba la curvatura del cono, seguro en la córnea normal iba a ser un toque fuerte, ¿no es cierto? Y si no, a la inversa, iba a tener un toque fuerte en el cono. Con este tipo de tecnologías, como la ROCA, por ejemplo, nosotros podemos adaptar de manera independiente, ¿no es cierto?, eligiendo la curvatura adecuada para la zona cónica y luego el aplanamiento adecuado para la zona de la córnea normal. Bien, sí, hoy están disponibles en Argentina y eso es una gran noticia realmente, ¿no es cierto? Ojalá que nuestro país vuelva a estar en la vanguardia, ¿no es cierto? Y que podamos tener los productos que están disponibles en todo el mundo porque realmente los necesitamos, ¿no es cierto? Bien, respecto a los estudios para ver tipos de queratocono, también inicialmente yo les hablé que existe un queratocono que es el agudo, es el queratocono que provoca un hydrops o una hidropesía, que es una ruptura de la membrana de Descemet con ingreso abrupto del humor acuoso a la córnea. Es un queratocono considerado grave, ¿no es cierto? Cuando uno ve estas córneas realmente impresiona porque es totalmente inflamada, el paciente se asusta, se la ve a simple vista, pero hay que esperar. Antes se consideraba una urgencia, hoy en día se lo mantiene lubricando, se espera que y le dan obviamente gotas desinflamantes, y cuando la córnea vuelve a su estado normal recién se ve cuál es el deterioro que va a tener, el grado de cicatrices que tiene, si va a poder usar lente de contacto o no. Yo les elegí, por ejemplo, una foto de la hidropesía con lámpara hendidura y luego con un biomicroscopio ultrasónico, donde se puede ver muy bien la cavidad quística que se forma. Se rompe realmente y se forma un quiste enorme en la parte interior de la córnea, y haciendo un proceso inflamatorio muy importante. Cuando ese proceso inflamatorio cede, ¿cómo va a quedar esa córnea? Va a quedar con un adelgazamiento posterior. Entonces esto viene a ser como que queda con un cono posterior. Aparte del que puede tener en la cara anterior, tiene un cono posterior también, ¿no es cierto? Que ustedes lo pueden ver en la imagen que está marcada con una flecha en la diapositiva. Entonces esa córnea va a ser muy delicada, va a haber que tener mucho cuidado y tenemos que saber que va a tener reducida su agudeza visual dependiendo de dónde sea la zona donde quede la cicatriz. Hay casos de hidropesía que después pueden usar lente de contacto sin problema porque la cicatriz no quedó centralizada, ¿no es cierto? Bien. Voy con mis ojitos para allá, con todo gusto, Roberto.
Ahí veo. Diseños de lentes de contacto ahora para queratocono. Existen muchas opciones, ¿no es cierto? Y obviamente todas son buenas. Como yo le decía hoy, yo quiero tener todas. Tengo muchas, no tengo todas, pero realmente las quiero a todas porque realmente para cada caso ¿vieron la gran cantidad de variantes que tenemos de queratocono? Bueno, para cada caso van a necesitar una solución diferente. Entonces, en esto les juego a favor de los laboratorios, ¿no es cierto? Todas las cajas de prueba que ustedes puedan comprar realmente van a ser de gran utilidad y no tienen que sentirse mal cuando tienen una caja de prueba que no les sirvió para un paciente. No les servirá para ese, pero les servirá para el próximo, ¿no es cierto? No a todos se lo va a resolver de la misma manera ni con la misma técnica. Las opciones son lentes de contacto blandas para queratocono. Hasta hace poco no había, pero ahora hay varias opciones de distintos laboratorios de lentes de contacto que son de hidrogel de silicona, que tienen una alta transmisión de oxígeno y que van a ser más gruesas en la parte central y se hacen más delgaditas hacia los bordes, combinando la comodidad del borde deladito con el grosor, ¿no es cierto?, de la zona central. Yo ocupé este tipo de lente de contacto, por ejemplo, para un paciente, me encantaría después presentarlo como caso, para un paciente que se hizo anillos intracorneales en Buenos Aires. Ese paciente ve menos luego de haberse hecho los anillos de lo que veía antes. Él mismo dice, yo si sabía no me los hacía, y en una córnea que está tan deteriorada, las opciones eran o una lente escleral, que este chico no la podía pagar, entonces tenía una opción un poquitito más económica y le adapté unas lentes de contacto blandas, logrando que, por ejemplo, ahora va a empezar profesorado de educación física. Aparte tiene un confort bárbaro. Yo en este caso prefería que disminuya un poco la agudeza visual con respecto a la escleral, pero como él vive en una zona de mucha tierra, que es un pueblo acá del Chaco, yo prefería que él priorizar la comodidad. Luego tenemos las lentes rígidas gas permeables, las típicas, ¿no es cierto?, que son las corneales. Están las lentes de contacto híbridas, que son las lentes que antes llamaban tipo Saturno, que tienen el centro rígido y un faldón periférico blando, ¿no es cierto?, hidrofílico. Las tradicionales que todo el mundo conocía eran la marca Sospen, que no se fabrica más, pero otros laboratorios hacen lentes similares, ¿no es cierto? Hay una de Sama Harmony, bueno, hay varias opciones. Lo que siempre hay que tener cuidado con este tipo de adaptaciones, que son muy buenas lentes, pero no es para cualquiera, porque la parte blanda, al ser de hidrogel de silicona, va a tender a ajustarse. Al ajustarse, tenemos que tener cuidado que la zona gas permeable no provoque roces fuertes en la zona del cono, como le pasó al paciente que yo le conté anteriormente, ¿no?, que tenía la córnea muy deteriorada por ese factor. El criterio de adaptación va a variar de acuerdo al grado de la progresión, a la estabilidad corneal y a las condiciones oculares, ¿no es cierto? Esto es lo que se dice tradicionalmente, ¿no es cierto?, y lo que se llegó al consenso el año pasado. Yo también tengo que agregar otro factor, que es el factor económico. O sea, yo si fuera por mí, por ahí le daría lente de contacto esclerales al 90% de mis pacientes, lo definiría entre las esclerales y las semiesclerales y las blandas para queratocono a todos. Pero lamentablemente también tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con pacientes con queratocono que no tienen por ahí los recursos para adquirir lentes de esos valores, y tenemos que recurrir a otras técnicas, ¿no es cierto?, como ser la técnica del PIGVAP, por ejemplo, ¿no? Ya les mencioné las lentes esclerales o semiesclerales y el sistema PIGVAP, que consiste en una lente blanda que viene con un orificio central donde se inserta la lente rígida. También se puede hacer usando directamente una lente de contacto blanda, reemplazo programado, y arriba se coloca la lente de contacto rígida gas permeable. Yo no soy muy amigo porque aquí el oxígeno tiene que atravesar dos barreras para llegar a la córnea, pero tengo que recurrir muchas veces a esta adaptación por el problema de la tierra en nuestra zona. Vivimos en una zona donde el tipo de tierra es muy polvorienta, entonces el paciente sufre mucho, y nosotros con esta adaptación podemos lograr que lleven una vida lo más normal posible, ¿no es cierto? Bien, lo que hay que tener en cuenta, aparte, ya le dije, ¿no es cierto?, para el grado de progresión, la estabilidad de la córnea y las condiciones oculares. Al
hablar de condiciones oculares, de la estabilidad de la córnea, tenemos que ver si tiene cicatrices, si tiene estrías, todo lo que vimos en la lámpara hendidura, ¿no? Pero también las condiciones oculares. Hay pacientes que nosotros vemos y vemos que realmente el ojo está muy maltratado, ya sea por alguna mala adaptación anterior, por alguna cirugía, porque viene asociado a un pterigion. Yo, por ejemplo, me tocó adaptar una lente de contacto escleral a un paciente que fue un trasplante de córnea por una infección con pseudomonas y tuve un serio problema, pero lo solucioné, ¿no es cierto? Que él tenía, lo primero que le hicieron cuando la córnea fue perforada es un recubrimiento conjuntival, ¿no es cierto? Que se recubre porque queda perforada esa córnea. Bien, el colgajo que le quedó en la parte superior del recubrimiento conjuntival una vez que lo retiraron, luego de determinadas horas de uso empieza a caer y se deposita sobre la lente. Entonces, fíjense el grado de detalles que uno tiene que tener en cuenta para la adaptación. El alineamiento era perfecto, no la sentía, sin embargo, después de una determinada cantidad de horas, aparecía una ligera presión. Y bueno, lo mandé para que lo vea el oftalmólogo, le pedí que por favor, si era posible, que le saquen ese exceso de conjuntiva que él tiene en la parte nasal superior para que no ocurra este efecto. Y bueno, él ya tiene programado esa solución y se termina porque la lente está perfectamente adaptada. Los requisitos para adaptar la lente de contacto: tenemos que elegir muy bien el diseño, tomar bien las medidas queratométricas, la observación del paciente. No es solamente medir con la queratometría, ver la topografía, es incluso pararnos de perfil, como había visto yo perfectamente que hacían los colegas de Medifacos, que observaban el perfil del paciente a simple vista, mirándolo a ver cuál es el grado de protrusión que tiene, ¿no es cierto? Dónde queda posicionado el párpado, si está por debajo de la córnea o si está tangencial, o si el párpado superior está muy caído y me va a apretar la lente. Entonces uno tiene que observar todos los detalles que pueda, ¿no es cierto? Luego tiene que pedir los acabados especiales de la lente de contacto. Eso significa que lo que yo le decía, ya no va a contener una lente de contacto que tenga una determinada curvatura central. Nosotros tenemos que dividir en lentes. Hoy en día hay lentes multicurvas, ya no tricurvas. Tenemos las pentacurvas, tenemos lentes multicurvas. Tenemos que ver qué curvatura necesitamos en la zona del cono y qué curvatura vamos a necesitar para el aplanamiento en la parte de la córnea normal, ¿no es cierto? Las lentes ideales, y acá también está una valoración personal, son las esclerales. ¿Por qué? Primero tienen que saber que las lentes esclerales fueron las primeras lentes que se diseñaron, solo que como no había una tecnología ni en materiales ni entornos adecuados para fabricarlas, no pudo prosperar esta idea, ¿no es cierto? Pero ¿por qué son las lentes ideales? Porque no tocan la córnea, no provocan ningún roce, ¿no es cierto? Entonces van a minimizar todo el efecto de rozamiento que puede tener una lente de contacto porque se le secó el ojo, porque le dio el aire acondicionado, entonces el espesor lagrimal se redujo y la lente rozó y ya no tiene el espesor lagrimal que tenía en nuestro consultorio. Entonces estas lentes son las ideales por eso y porque aparte se van a apoyar en la esclerótica, que es la parte más resistente de nuestro ojo, ¿no es cierto? Bien, ahora, dentro de las lentes de contacto podemos hacer una pequeña división, ¿no es cierto? Las lentes para queratocono, nos olvidamos de las blandas, ya nos olvidamos de las lentes híbridas, si no hablamos de las gas permeables típicas, ¿no es cierto? Tenemos las que son corneales, ¿no es cierto?, que van a ser lentes de contacto que van a tener un determinado diámetro, que va a estar entre 8 y 12,5, de acuerdo a cuanto más curva es conveniente que sea de diámetro más chico, y las de diámetro grande suelen ser con lentes de contacto más planas, ¿no es cierto? Esas tienen apoyo corneal y no tienen reservorio lagrimal, o sea que constantemente la lágrima debe renovarse debajo. Luego tenemos las lentes de contacto córneo-esclerales, ¿no es cierto?, que son aquellas como la ROSCA, por ejemplo, que tienen prácticamente cubren toda la parte de la córnea, ¿no es cierto? El diámetro puede ir de 12,5 a 15 milímetros. Esas lentes de contacto comparten tanto un apoyo en la córnea como en la esclera, ¿cierto? Las semiesclerales. La lente escleral o áptica también se la llama
lentes ápticas en muchos casos son o las mini esclerales o las esclerales propiamente dichas. Las mini esclerales son de diámetro más chico, que van de 15 a 18 milímetros, y las esclerales tienen un diámetro mayor de 18 a 25. Estas lentes van a apoyar totalmente en la parte blanca del ojo sin tocar la córnea, ¿no es cierto? Por eso la mini escleral tiene un reservorio limitado, pero la escleral, que es más grandota y se aleja más del limbo corneal, esa es la que mayor reservorio lagrimal tiene. Bien, quiero mirar, sí, la Niplecon, lo que me dicen es igual que la Apex, pero en diámetro chico, tal cual, Roberto. Hay varias opciones de lentes de contacto de distintos laboratorios que cumplen similares funciones, ¿no es cierto? En el momento en que yo me adapté, las lentes, las Apex, las otras no las teníamos disponibles acá. Hoy en día, por suerte, se está abriendo el abanico de lentes de contacto de las cuales podemos disponer. Bien. Piggyback. Sí, es un sistema de última opción por la disminución del oxígeno. Tal cual, disminuye el aporte del oxígeno, y acá es muy importante tener en cuenta que cuando usamos lente de contacto en sistema Piggyback, tiene que ser de un alto K, tanto la lente de contacto externa como la lente blanda que vamos a usar abajo, porque si no le estamos restringiendo el aporte de oxígeno a la córnea, ¿no es cierto? Bien, y acá hay un arma de doble filo, porque no siempre una lente de alto K da buen resultado. ¿Por qué razón? Porque tienen mucha silicona, y la silicona es lipofílica e hidrofóbica, o sea que atrae los lípidos y repele el agua. Yo, por ejemplo, no puedo usar una lente de contacto de alto K a menos que esté revestida en plasma, como lo es el caso de las lentes de contacto Apex. Si no, tengo que usar, si uso una línea nacional, una lente de contacto que no supere un K de 75, no puedo más. Las otras directamente es no solo un empañamiento total, sino un ardor y un calor impresionante que siento. Bueno, eso le puede pasar con sus pacientes, ¿no es cierto? Bien, a ver quién más. Perdóname, Roberto, yo te hablaba y es Marcela. Sí, me asombraba porque eran muy atinados los comentarios. Bueno, Marcela, entonces, coincido totalmente con vos en los comentarios. Estaba mirando, no sé si hay alguna otra pregunta más. No. Entonces, ahora vieron que abordamos nosotros al queratocono haciendo un paneo histórico de cómo se lo estudiaba en la antigüedad con las herramientas que habían, realmente con lo que tenían, que eran apenas un oftalmoscopio que no se veía muy bien, unas lámparas en libras muy precarias. A lo que es la tecnología actual se ha avanzado muchísimo y se puede detectar hasta el queratocono frustro, que antes no se sabía, no se podía probar, se suponía que existían, digamos, ¿no es cierto? Bien, entonces, y hay estudios genéticos aparte, ¿no es cierto?, que ya han detectado cuáles son los genes alterados de esos pacientes con queratocono. Con todos estos conocimientos, nosotros podemos definir, este es un esquema que hice yo, que es una alteración genética multifactorial, ¿no es cierto? Para mí, en todos los casos, si uno le hace un estudio genético, estaría muy bueno hacer una investigación, pero necesitaríamos contar con recursos económicos, que todos los profesionales que tenemos pacientes con queratocono hagamos nuestros aportes para hacer los optómetras de Latinoamérica, quienes aportan un estudio de investigación, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero se necesitan aportes porque son estudios carísimos, ¿no es cierto? ¿Qué hay que saber? ¿Cuál es el gen que tiene cada paciente con queratocono que está alterado? Para mí, en el 100% de los pacientes va a haber una alteración genética. Disculpen, nada más que distinto dije. El queratocono, de acuerdo a ello, puede ser hereditario, puede ser congénito o puede ser adquirido. En la bibliografía, cuando yo era más chico y me volvía loco por eso, en todos lados decía que el queratocono, disculpen, era hereditario. Y ahí es donde yo me planteaba si iba a querer tener hijos, ¿no es cierto? Yo tengo casos de queratocono hereditarios donde tengo 3 hermanos con queratocono en 3 familias distintas, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos no, en la mayoría de los casos congénito.
Y hoy en día se ve mucho el queratocono adquirido, que es el que aparece tardíamente, ¿no es cierto? No es el típico que aparece en la adolescencia, sino que aparece porque se hizo una cirugía refractiva o de golpe empieza a tener problemas una persona que ya está cercana a los 40 años y resulta que aparece un queratocono. Yo a eso los atribuyo principalmente a la exposición a la radiación ultravioleta, que como les dije yo, es cancerígena, o sea que es capaz de alterar nuestro ADN celular. Bien, ¿qué cambios va a tener un queratocono? Como decía, no nos tenemos que conformar con decir que un queratocono es una córnea cónica, es mucho más que eso. Va a tener cambios morfológicos, sí, eso es cierto, tiene una protrusión cónica, pero miren qué más tiene. Tiene cambios en la estructura, hay apoptosis epitelial y luego generalizada, o sea que es la muerte celular, esa que yo le decía que empieza a morirse las células del epitelio y luego a nivel generalizado, y eso está probado, no es teórico, hay estudios que han demostrado estos procesos. Por el otro lado, hay otros cambios estructurales como ser el estroma adelgazado, ruptura de la membrana de Bowman o la de Descemet. Y por último hay cambios funcionales. ¿Por qué? Porque va a haber una tendencia de esas córneas a inflamarse. Hay una hiperpermeabilidad de los tejidos que cualquier cosita ya nos provoca un problema inflamatorio. Por eso los pacientes con queratocono es típico que decimos hay días que vemos bien, con anteojos por ejemplo, y puedo ver la computadora, y hay días que no. El día que no veo porque tengo la córnea inflamada. Y se inflama sola, no es que me inflamó la lente de contacto, ¿está? También tenemos una tendencia a la hipoxia y al edema crónico. Nuestras córneas tienden a inflamarse totalmente solas. Entonces, por ello es que yo creía, y esto yo lo hice para un congreso previo al consenso global que se hizo, ¿no es cierto?, donde yo decía, al queratocono hay que redefinirlo, ¿no es cierto?, nos sirven los conceptos con los cuales estamos trabajando. El queratocono para mí, que es, y esta es la parte de definición final, es una acacia corneal caracterizada por cambios morfológicos, estructurales y funcionales, como consecuencia de qué cosa, de un proceso de apoptosis celular, que era lo que yo le decía, la muerte celular esa programada de la córnea. Esa apoptosis celular se genera por una alteración genética, y esa alteración genética puede venir de origen multifactorial, puede ser congénita, hereditaria o adquirida, pero siempre está presente. Con eso termino mi charla. Creo que abordé los temas, ¿no es cierto?, desde todos los puntos de vista, y les he dado herramientas, que esa era mi idea, para que todos puedan trabajar y detectar pacientes con queratocono con las herramientas que tengan. Fíjense que no es que solo hablé de la topografía, ¿cómo podemos verlo? Con un oftalmoscopio, con un retinoscopio, con retroiluminación, con lámpara de hendidura, conversando con el paciente y entendiéndolo para ver qué es lo que el paciente nos manifiesta que le ocurre en su vida diaria. Desde mi punto de vista, como les decía, nosotros no atendemos a córneas cónicas, sino atendemos a pacientes y lo tenemos que ver como una totalidad y acompañarlos para que se desarrollen integralmente y, si es posible, para que se inserten laboralmente. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, quedo a disposición. Gracias, Osvaldo, por esta conferencia. Realmente me ha sido un gustazo escucharte. Te veo en Córdoba un poquito de días. Quiero agradecer la presencia a todos los conectados. Y si tienen que hacer